En 2021 se cumplen 34 años de realizar de forma permanente la Semana por la Paz en Colombia y desde hace 2 años Antioquia conmemora un mes completo por la paz. Uno de sus objetivos es el fortalecimiento de la conciencia social sobre la urgencia de construir en Colombia un proceso de paz plural, participativo, firme y duradero con miras a la reconciliación nacional. Por lo menos ese es el propósito de los organizadores. Igualmente se cumplen 5 años de la firma del Acuerdo de Paz y del mandato que tiene la ONU para acompañar ese proceso. ¿Por qué decimos entonces que la paz nos pertenece a todos y que es desde la cotidianidad que tenemos que construirla? De eso estaremos hablando en esta noche. Sean todos bienvenidos una vez más a De Frente, espacio del Consejo de nuestra ciudad que como siempre trata los temas que le interesan a Medellín y Antioquia. Hoy nos encontramos desde el canal Parque Gabriel García Márquez, la sede de nuestro canal Telemedellín. Bienvenidos entonces una vez más y les presento a nuestros invitados. Ellos son el concejal del Partido Verde, Daniel Duque Velázquez, del Partido Verde, repito, y nos acompaña John Fernando Mesa Bedoya, director en Antioquia de Red de Paz. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Y saludamos también a Camilo, quien estará recibiendo sus preguntas y comentarios sobre este tema a través de las redes sociales. Pero creemos también que antes de entrar en materia hay que ocuparse de la discusión que ustedes, queridos televidentes, han puesto a través de las redes sociales y en los medios de comunicación. Un viaje de una delegación de concejales a México y una discusión sobre unos posibles contratistas internacionales que visitan Hidroituango. Camilo, usted tiene más detalles de lo que pasa en el mundo de Twitter. Buenas noches. Así es, Catherine. Primero, un cordial saludo a usted, a nuestros invitados en el SED y a todos los televidentes que se conectan con nosotros para disfrutar de esta conversación de frente. Y precisamente vamos a hablar, Catherine, de lo que pasa en las redes sociales. Arrancamos con nuestra sección de El Trino Complicado, temas que se están tratando en las redes sociales. Arrancamos con el alcalde Daniel Quintero Calle, que le responde al colombiano. Dice: entiendo perfectamente la preocupación del colombiano por el futuro de los contratistas. Después de todo, hacen parte de su junta directiva. Para su tranquilidad, no está en nuestros planes entregar los 4 billones de sobrecostos aún por ejecutar a empresas chinas. Respondió entonces a El Diario El Colombiano, que contaba que hoy lunes habría una visita de ciudadanos chinos a la central hidroeléctrica, justo cuando la decisión de la Contraloría podría dar pie a un cambio de consorcio. A esto también responde, o más bien se manifiesta el concejal Simón Molina Gómez, @ Simón Molina G. Dice: nuevamente hay ruidos muy preocupantes con el tema de los chinos y @EPM estamos ahí. Por el bien de Hidroituango, EPM y la seguridad energética de Colombia, espero que no lleguen como nuevos contratistas al proyecto. Esta decisión traería graves problemas para EPM. También el concejal Alfredo Ramos se manifestó al tema, @Alfredo Ramos M. Dice: entonces sí venían los chinos. A EPM sistemáticamente le están descubriendo una tras otra omisión de información. Si los medios no lo dicen, en EPM se quedarían callados. La falta de transparencia en lo grande y en lo pequeño. Se están robando a Medellín. Palabras del concejal Alfredo Ramos Maya. La discusión está planteada en redes sociales, ustedes pueden opinar, también los estamos escuchando, Catherine. Camilo, muchísimas gracias. Pues como usted bien lo dice, tenemos por un lado la comisión que viajó con gastos pagos por EPM a México a visitar las instalaciones de la empresa Tixa, filial del grupo EPM. Separemos los dos temas y expliquémosle a los ciudadanos si puede haber conflicto con ese viaje y la votación pendiente de la venta de las acciones de UNE. Y segundo, la visita de esos contratistas nacionales, incluidos los chinos, que son los internacionales, ponen en riesgo a Hidroituango. ¿Hay algo oculto para el Consejo allí, concejal Daniel? Buenas noches, nuevamente. Buenas noches, Catherine, John Fernando, un abrazo muy grande y muchas gracias pues por la invitación a Telemedellín. Definitivamente lo que brilla en EPM en este evento es la opacidad.
desafortunadamente. Y parece contradictoria la frase, brilla la opacidad, pero es que esa es la realidad. En este momento no tenemos claridad sobre qué es lo que está pasando al interior de empresas públicas de Medellín. Estamos cerca de votar un proyecto de acuerdo muy importante como el de la enajenación de las acciones de EPM en UNE e Invertelco, y lo que prima en este momento son las dudas, son las preguntas, es la incertidumbre, pero también por los nombramientos recientes dentro del canal. Nosotros habíamos anunciado en su momento, cuando se puso el nuevo vicepresidente de Asuntos Legales, Jonathan Villada, habíamos manifestado nuestro rechazo por este nombramiento, porque lo que está pasando es que Empresas Públicas de Medellín ha perdido toda su independencia y todo su rigor técnico y se está convirtiendo en una secretaría más de la administración municipal. Este tipo de cosas no pueden pasar. La ciudadanía de Medellín se tiene que movilizar a defender el patrimonio público más importante que durante tantos años hemos logrado construir, que se llama Empresas Públicas de Medellín, con más de 60 billones de pesos en activos, con transferencias de entre 1 y 2 billones de pesos al año para nuestra ciudad, y tenemos que cuidarlo y tenemos que protegerlo, y el alcalde de Medellín no lo está haciendo, y lo que está haciendo es politiquería con el tema. Muchísimas gracias, concejal Daniel. Bueno, es la opinión de uno de los corporados. Escuchemos también qué piensa el presidente Jaime Cuartas Ochoa, quien forma parte de esta delegación, y nos explica desde su visión la importancia de viajar, conocer y proteger lo público. EPM es la empresa más importante, la empresa pública más importante que hoy tenemos en Medellín. El 50% de los recursos que EPM recibe, los recibe de los negocios que tiene en el exterior, donde tiene mucho dinero invertido, dinero público invertido en negocios que ha venido posicionando en diferentes países en Latinoamérica. Para nosotros como concejales de Medellín, que tomamos decisiones tan importantes y tan relevantes que afectan directamente el desarrollo y el futuro de la empresa, es muy importante tener el contexto de cómo funcionan estos negocios, de cómo está dándose el desempeño y el desarrollo de estos negocios que se hacen con recursos públicos. Nos encontramos en México precisamente conociendo cómo evoluciona el negocio de las plantas de tratamiento de aguas residuales que se están desarrollando en México a través de la filial TICSA, una filial que hoy ha invertido más de $100 millones, que tiene grandes retos, temas para resolver jurídicos con respecto al gobierno, pero también una proyección y una posibilidad de crecimiento de negocios cercana a los $2.000 millones. Todo esto, por supuesto, nos puede permitir a nosotros tener el contexto de las decisiones que vamos a tomar a futuro con respecto a las inversiones que hace EPM en el exterior. Bueno, es obviamente el otro punto de vista que se da cita a través de este espacio de frente, las diferentes voces de la ciudadanía representadas en nuestros corporados. Concejal Daniel Duque, su minuto de cierre para este tema y que entremos ahorita sí en lo planteado para el día de hoy, que es el tema de la paz. No, Catherine, muy corto. Yo, pues, digamos, respeto la decisión de algunos de los compañeros de haber tomado la decisión de viajar a México. Me parece que no era el momento. Estamos a puertas de votar un proyecto de acuerdo tan importante como el de la enajenación de las acciones de UNE e Invertelco, que son acciones que tienen Empresas Públicas de Medellín en estas empresas, y me parece pues que, digamos, a puertas de una votación tan importante, de tan alto calado, pues digamos no correspondía viajar en este momento. Está muy bien que los colegas tengan la oportunidad de viajar, de conocer experiencias de otros países, de capacitarse, incluso de conocer los negocios en el exterior, a pesar de que incluso EPM en derechos de petición niega por principio de extraterritorialidad las respuestas de los derechos de petición sobre esos temas, pero sí me parece, digamos, que era inoportuna, que en este momento no se debía hacer, y pues respeto esa decisión, pero creo que con recursos públicos en este momento no debíamos hacer un viaje de esos. Muy bien, pues muchísimas gracias, concejal. Y bueno, vamos entonces ahora sí a entrar en materia. Hablemos entonces del mes de la paz. Y Camilo, ¿cómo está la participación de los televidentes y cómo hacen también para en el día de hoy darnos a conocer sus opiniones y pensamientos, porque en el consejo los estamos escuchando?
Precisamente, Catherine, y el mejor canal son las redes sociales, los estamos escuchando con la etiqueta De Frente 2021, por favor, en Twitter, Instagram y Facebook, ahí nos encontramos, también en las redes de nuestro canal @telemedellín. Hoy el tema que nos convoca es la paz. ¿Crees que la paz es posible en Colombia y qué harías para lograrlo? Es una invitación que le estamos haciendo a usted, televidente, para que nos cuente desde su rol de ciudadano, desde su trabajo, desde lo que usted hace, qué está dispuesto a aportar para lograr la paz en Colombia y si cree que es posible tenerla. También tenemos una línea WhatsApp 304-538-4331, 304-538-4331. Allí los invitamos a que nos dejen sus mensajes. No nos llamen, déjenos sus mensajes vía WhatsApp para poderlos leer y compartir en esta discusión. Los estamos escuchando, invitados a participar. Vengan y conversemos de frente. Catherine. Muchísimas gracias, Camilo. Y bueno, ya saben ustedes que en sesión plenaria del año pasado fueron elegidos los concejales Aura Marleni Arcila Giraldo y Luis Bernardo Vélez Montoya como representantes de la corporación ante el Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia con Paz. Eso en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 049 del 2017. ¿Qué tan presente está la paz en la agenda del Consejo de Medellín, concejal Daniel? Pues nosotros tuvimos la oportunidad de llevar a cabo un debate de control político para hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz en la ciudad de Medellín. John Fernando y muchas organizaciones no gubernamentales cercanas a todos estos temas de paz nos acompañaron, llevaron sus apreciaciones y además tenemos una comisión accidental que hace seguimiento a este tema del proceso de paz. Hemos hecho seguimiento, tenemos varias preocupaciones, hay cosas con las que todavía no nos sentimos del todo convencidos. La creación de la Secretaría de la No Violencia, que debía ser una gran oportunidad para poder avanzar en temas como la reconciliación, para poder avanzar en temas como la implementación cabal de los acuerdos de paz en nuestro territorio, se convirtió en todo lo contrario, se convirtió en una oportunidad desperdiciada. ¿Por qué? Porque se creó sin estudios previos, sin estudios técnicos, no sabíamos cuántas personas íbamos a tener, cuántas subsecretarías iban a tener, no había un plan de trabajo claro y consolidado, y por el tránsito de competencias de unas secretarías a la nueva Secretaría de la No Violencia, pues se han perdido muchísimos procesos y eso a nosotros nos ha preocupado muchísimo. Hemos hecho un llamado de atención a la Secretaría de la No Violencia y a las demás entidades del municipio, digamos, encargadas de la implementación de este acuerdo, sobre la pertinencia y sobre la importancia que tiene en este preciso momento implementar los acuerdos de paz. Eso es muy importante y eso es necesario. La reconciliación en este país no aguanta más. La discusión, la polarización, la pelea, el enfrentamiento que está reinando todos los días en las redes sociales, en el discurso en las calles, en el discurso en las mesas de los comedores de las familias, tiene que cesar, tiene que parar. Bienvenida la deliberación, bienvenido el respeto, pero con debate. Y yo creo que hoy estamos perdiendo esa oportunidad y que la institucionalidad debería ponerse mucho más las pilas en eso, no solamente desde el discurso, sino también desde las acciones. Muy bien, pues le preguntamos entonces a nuestro invitado John Fernando Mesa Arias. Los objetivos de ese compás están por el lado de ayudar en la construcción de una cultura de paz, de reconciliación, convivencia y no estigmatización. Igualmente, según el acuerdo, promover un lenguaje y comportamiento de respeto, dignidad en el ejercicio de la política y la movilización social, generar condiciones para fortalecer el reconocimiento y la defensa de los derechos consagrados constitucionalmente. Le preguntamos, John Fernando, ¿se han cumplido las metas? ¿Cuál es la experiencia que existe desde la sociedad civil? Bueno, Caterina, muy buenas noches. Daniel, muy buenas noches a todos los televidentes. Bueno, o sea, básicamente los consejos territoriales es la posibilidad de escuchar muchas voces diferentes. En Medellín somos 96 consejeros y consejeras, entonces imaginen la posibilidad y la gran diversidad que se tiene frente a los conceptos, a las miradas, a las visiones políticas, a las visiones sociales. Entonces siempre son bienvenidas las discusiones, son bienvenidas esas apuestas en esa construcción de paz. Nosotros desde el Consejo hablamos más de paces porque como estamos viendo la posibilidad del resultado también en esa misma diversidad, que cada quien tiene su visión de paz, cuál es esa construcción de paz que se necesita para esta ciudad y con unos referentes importantes, por ejemplo que se está hablando de eso de paz territorial, eso cómo se trabaja, la ciudad cómo lo está viendo, el acuerdo de paz cómo genera esta visión de lo que es la paz territorial, pero también desde el ciudadano común y corriente
qué está sintiendo y cómo está viviendo qué es esa paz. Entonces, decimos que es importante porque en el lenguaje de un niño pequeño hasta un adulto mayor lo escuchamos hablando de paz. Eso quiere decir que sí se está generando el debate, que se está generando la posibilidad de que cada quien desde su realidad converse y crea qué es esa visión de la paz. Muy bien, pues vamos entonces también a contarles que la ciudad ha sido el epicentro del conflicto en Colombia. El 20% de las víctimas del país son de Antioquia, pero no solo eso. Cuando uno mira a los 1.200 líderes asesinados después de la firma de los acuerdos de paz, Antioquia tristemente lidera la cifra de victimizaciones. ¿Qué podemos decir al respecto, concejal? Muy triste y muy grave. Nosotros tuvimos una gran preocupación en las discusiones del plan de desarrollo y era que quedara incorporado dentro de una de las metas del plan de desarrollo precisamente todo el tema de los retornos voluntarios a las familias víctimas de la violencia. Las familias que quisieran retornar a sus municipios de origen pudieran hacerlo en condiciones de dignidad, en condiciones pues como se lo merecen y como lo necesitan por las situaciones tan complejas que han atravesado. Sin embargo, hoy la situación de orden público en todo el país y especialmente en las zonas rurales se ha salido de control. El presidente de la República no tiene liderazgo, no ha tenido la capacidad de implementar los acuerdos de paz de manera integral. Menos del 2% de los recursos públicos del presupuesto de la nación están en este momento siendo invertidos en los municipios PED, como el 1.52%. Eso es una cifra pírrica para esos municipios que en algún momento llegamos a pensar en el 2016, recién firmados los acuerdos de paz, que se podían convertir en territorios de paz, en territorios de convivencia, en territorios ejemplificantes. Y desafortunadamente no está siendo así. Al presidente le ha faltado voluntad política, le ha faltado interés para poder implementar cabalmente el acuerdo de paz. Y eso en este evento, pues digamos, genera una situación como la que estamos viviendo. Eso de la falta de la implementación de los acuerdos de paz, pero además el discurso, la radicalización del debate político que estamos viendo en este evento en Colombia y las condiciones de vulnerabilidad asociadas también a rentas criminales, por ejemplo, por la minería ilegal o, por ejemplo, por los extensos cultivos de coca que no pudo controlar este gobierno, han hecho que la seguridad se deteriore en las zonas rurales de nuestro país. Y Antioquia, por supuesto, como tú lo mencionabas, Catherine, pues no ha sido excluyente en este sentido. Ha tenido desafortunadamente la mayor cantidad de líderes sociales asesinados, tiene unos problemas muy complejos y muchas de esas familias terminan llegando a Medellín. Y aquí tenemos un gran problema social y de vulnerabilidad económica que además está siendo acrecentado por una pandemia y por una crisis económica muy grave. Que hacen pues que digamos todo esto se convierta en un caldo de cultivo muy complicado. Necesitamos un gobierno nacional con liderazgo, con pantalones, que tenga la capacidad de implementar el acuerdo de paz y que cumplan lo que nos prometieron. Nos prometieron, ese era el gobierno que nos iba a prometer la seguridad, era el gobierno que iba a decir que aquí no iban a volver a ocurrir masacres y que aquí no iban a volver a ocurrir asesinatos a los líderes sociales. Todo lo contrario, estamos en un recrudecimiento de la violencia sin precedentes. Estamos volviendo a tiempos muy graves en los que teníamos una violencia muy difícil y muy compleja por los distintos grupos al margen de la ley. Y hoy eso se está acrecentando y el presidente tiene que tener liderazgo y tiene que asumir su responsabilidad política. Muchísimas gracias, concejal. Aquí en Antioquia y en Medellín se juntaron todas las dinámicas del conflicto: paramilitarismo, guerrillas, crímenes de Estado. Y lo que se busca es que la ciudad, que ha tenido unas dinámicas muy fuertes en torno al conflicto armado, lidere la construcción de esta agenda de justicia restaurativa, lo cual resulta pues un gran desafío en medio de esa circunstancia que estamos plasmando, John Fernando. Sí, o sea, este departamento tristemente, como ustedes decían, pues somos los número uno en desplazamiento, somos los número uno en asesinar líderes y lideresas. Generamos muchas visiones de violencia, pero también es donde se generan las apuestas de paz. O sea, si vos vas a cada municipio de Antioquia, mínimo hay 4 o 5 experiencias técnicas de la construcción de paz. Si vos venís a Medellín o al área metropolitana, vos encontrás, o sea, casi en cada barrio 4 o 5 visiones de trabajo de paz. Entonces uno dice, por un lado está la guerra, pero por otro lado también está estos jóvenes desde la visión, desde la resistencia, desde la visión de generar cultura. Entonces empezamos a decir, venga, ¿cuál es el contrapeso real? ¿Qué es lo que está pasando en esta ciudad? O sea, nos está desbordando el
hambre, nos está desbordando la pobreza, la inequidad, pero también nos desborda entonces esa posibilidad de estos jóvenes que dicen no queremos volver a esa guerra de los 80s, queremos generar otros espacios distintos, y allí es donde todos tenemos que jugar con la corresponsabilidad, tenemos que generar esos espacios reales de diálogo, tenemos que conversar con el otro. Por ejemplo, desde el Compás estamos generando unos espacios de diálogo donde la gente pueda sentarse a conversar, o sea, no solo es conversar con aquel que está en la marcha o en la protesta, es conversar con ese ciudadano común y corriente que hace años le tiene una deuda histórica a esta ciudad. Entonces es generar esos espacios. Uno dice, si yo puedo hablar con el otro, desde ahí empiezo a construir, a partir desde la diferencia empiezo a construir paz, porque si desde la diferencia empezamos a construir paz, desde ahí generamos reconciliación, desde ahí empezamos a entender al otro, cómo yo puedo generar espacios reales de no violencia para poderme sentar, construir, pero también mirar ese futuro de esta ciudad hacia dónde va. Esta ciudad no se puede devolver, esta ciudad tiene que seguir caminando, y es una ciudad que es resiliente. Entonces esa ciudad nos está diciendo, mire, demos posibilidades de espacios para conversar, demos espacios para que la gente pueda sentir que sí es importante en esta ciudad. No necesitamos más gente invisibilizada, no necesitamos más gente sin voz, antes todo lo contrario, necesitamos que la gente pueda generar espacios de discurso, espacios sociales donde la gente sienta que son responsables y que pueden generar ciudad. Muy bien, pues con ese escenario que les estábamos narrando y lo que nos dice también nuestro invitado, que decir que Medellín es una ciudad muy compleja en materia de orden público. Aquí actúan el 42% de los grupos armados organizados del país, y la paz y el conflicto pues se expresan en lo urbano de otras formas. Ese escenario de tener todas esas organizaciones criminales en alto porcentaje con respecto a la media nacional, ¿qué significa para una ciudad como la nuestra y qué tan viable nos hace pensar en la paz como una realidad? Medellín tiene unas realidades sociales muy complejas, muy complicadas. John Fernando ahorita, y creo que de manera acertada, hacía una reseña a la Medellín de los 80s y de los 90s. Mire, nosotros en Medellín, a pesar de todas esas complicaciones, a pesar de todos esos graves picos de violencia, recordemos que Medellín fue la ciudad más violenta del mundo. En la época de Pablo Escobar teníamos casi 500 homicidios por cada 100.000 habitantes. Una cifra absurda, una cifra terriblemente desbordada que yo no conozco otra ciudad del mundo que tenga una cifra similar. ¿Y cómo superó Medellín eso, John Fernando? A través del diálogo social, a través del diálogo intersectorial, a través de la conversación entre los distintos sectores de esta ciudad. La gente de la cultura, el empresariado, la gente de la academia, todos empezaron a conversar, y la institucionalidad, y así es como, esa es la fórmula que necesitamos en este momento. Pero hoy, ¿cuál es la realidad que tenemos? Tenemos una gran brecha educativa en aumento por la brecha digital y por asuntos de la pandemia. Para nadie es un secreto que el tema de las cartillas es absolutamente insuficiente y genera capacidades deficientes, no las suficientes que debería tener un niño o una niña en este momento en nuestra ciudad, y esa brecha educativa la vamos a vivir en por lo menos 1 o 2 décadas. Tenemos además una gran brecha de la pobreza que se está aumentando, una gran brecha de la desigualdad que está creciendo de manera dramática, y tenemos una Secretaría de Cultura que no está llegando a los barrios donde tiene que llegar en este momento con su oferta porque está absolutamente desfinanciada, un INDER que tiene gran parte de su oferta parada en este momento. Entonces los chicos hoy están sin deporte, sin cultura, sin estudio y además sin empleo, con una tasa de desempleo juvenil de por encima del 30%, una cosa terrible. Y esos jóvenes hoy están en los contextos de vulnerabilidad más graves en las últimas 2 décadas. Y hoy tenemos que sacar un plan de rescate que defienda a esos jóvenes, porque esos jóvenes están hoy. Yo hablaba hace poco con un líder de un barrio popular de nuestra ciudad, no voy a decir cuál. Y él me decía, mire, concejal, aquí tenemos muchos problemas. El tema de la pobreza nos está atacando muy fuerte, pero el más grave hoy es quizás el reclutamiento forzado de menores. Los grupos delincuenciales de esta ciudad están reclutando a nuestros niños y a nuestras niñas, están reclutando a nuestros jóvenes, y eso no podemos permitirlo, porque es que los jóvenes tienen que ser hoy el motor de la transformación de esta ciudad. Para dónde vaya Medellín depende de lo que los jóvenes quieran hacer. Y yo, si quiero, como concejal más joven, siento una gran responsabilidad en ese sentido. Por eso hicimos un debate sobre el desempleo juvenil, por eso hemos trabajado una comisión accidental de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, por eso estamos proponiendo soluciones para este tema. Por ejemplo, más adelante vamos a presentar una propuesta para abordar de una manera distinta todo el asunto relacionado con el consumo de las drogas.
Hoy lo que necesita esta ciudad es poner los ojos en esos jóvenes. Tú estás mencionando, Catherine, todo este tema de las bandas delincuenciales. Pues la carne de cañón de las bandas delincuenciales son los jóvenes de esta ciudad. Desde 1989 hasta hoy, más del 50% de los homicidios de esta ciudad son de jóvenes entre 14 y 28 años. Mi generación, históricamente asesinada, utilizada, instrumentalizada como máquinas de guerra y además instrumentalizada para hacer la carne de cañón que termina siendo asesinada en cada una de las comunas de nuestra ciudad. Esa no es la Medellín que nosotros queremos. Tenemos que generarle oportunidades a los jóvenes, tenemos que brindarles oportunidades de empleo, tenemos que educarlos, tenemos que prepararlos para los retos del futuro, pero también tenemos que brindarles opciones de cultura, opciones de deporte, que se realicen en todos los aspectos de su vida. Y esa es la solución, ese es el horizonte al que debemos trazarnos en este evento para superar todos esos graves problemas de violencia que se están acrecentando y que se van a seguir acrecentando si la crisis social no merma. Muy bien, pues que tengamos en este momento algunas instancias que se ocupen directamente del tema en la organización de la administración municipal, pueden facilitar el tema. La creación de la Secretaría de la No Violencia, John Fernando, ¿qué papel está jugando? Bueno, primero era un sueño de las diferentes organizaciones que trabajamos paz en la ciudad y en el departamento, que la alcaldía tuviese un espacio único donde la gente pudiese hablar de paz, ¿cierto? Ese es un primer momento que creo que por ahí dijimos, bueno, por ahí fue acertado. Segundo es que sabemos que es una secretaría que está en construcción, y cuando algo está en construcción hay que mirar que puede caminar 3 pasos y se puede volver 5. Eso también la ciudad lo está mirando. Lo importante es que esta ciudad necesita urgentemente resultados, y ahí es donde de pronto todavía no se visibiliza bien con claridad lo que quiere la Secretaría. Lo importante es que creo que hay que respaldar y decir, venga, sigan construyendo. Esta ciudad, como dije ahora, innova en visiones de paz, pero también con esas carencias, como decía el concejal, o sea, tenemos mucha inequidad en esta ciudad, y eso es un problema muy grande, porque no es lo mismo. El joven, desde que se prepara para entrar a la educación, va en una desventaja muy grande con otro sector poblacional. Entonces uno dice, bueno, ¿para dónde vamos, cierto? Esta ciudad, ¿qué está generando? Es la crisis porque no hay oportunidades reales para la gente. Entonces las mismas organizaciones sociales tienen que con las uñas trabajar y formar a los jóvenes, empezar a abrir otros espacios. Muchas veces vemos el empresariado que va por un camino, la municipalidad por otro, las organizaciones sociales por otro. Por eso cuando el concejal decía que ese fue el secreto que hubo en los 80 y los 90, que todos nos pudimos sentar a conversar. Creo que esta es una oportunidad, y esta ciudad necesita liderazgos, independientemente de que sean desde la alcaldía, desde el empresariado, desde lo social. Necesitamos líderes que vuelvan a tender esos puentes, porque como dijo el concejal, si en verdad podemos conversar, podemos generar diálogos, y si se genera diálogos, se ven oportunidades, y si se ven oportunidades, se puede crecer como ciudad. Urgentemente es un llamado que hacemos desde muchas organizaciones sociales a que todos volvamos a generar esas mesas de trabajo para construir la ciudad. Oiga, pues ahí está el tema planteado, muchos retos, aprendizajes, y como decíamos, vamos dando un pasito, nos devolvemos otros en todos esos experimentos que hacemos en este gran laboratorio de paz llamado Medellín. Camilo, usted está con nuestros televidentes en las redes sociales, porque el Consejo somos tú y yo, y los estamos escuchando. A través de las redes sociales los estamos escuchando en WhatsApp 304-538-4331. Es una línea WhatsApp donde los invitamos a dejar mensajes de texto. Nos dicen por acá, para poder que exista paz se deben unir todos para vencer la indiferencia. Eso genera inequidad, que es una palabra que ya se ha puesto sobre la mesa en esta conversación. Luis Hernán Pérez dice, la paz en Colombia es muy difícil, la envidia, la corrupción, el facilismo, el odio, la pereza tanto física como mental, y peor, el narcotráfico es el combustible para la guerra, pero con políticos que huelen a corrupción nunca habrá
paz. Y también nos dice por acá @Luis F. Coral, el único mecanismo para que haya paz verdadera y duradera se llama justicia y seguridad. Los estamos leyendo, los estamos escuchando, hacen parte de la conversación en De Frente 2021 en redes sociales. Esos son, Catherine, los comentarios que nos han dejado a través de Twitter, de WhatsApp, hay algunos de Facebook y de Instagram también. Muy bien, pues entonces esperamos que ustedes también sigan participando, sigan escribiendo a través de las redes sociales conectados con este su programa De Frente, porque el consejo somos tú y yo. Veamos entonces, Medellín firmó con la JEP un convenio para hacer desde la Comuna 3 un modelo de intervención de no violencia. Concejal, ese proyecto, ese convenio, ¿cómo va o no va? Pues no lo sé, tendría que decírnoslo el secretario de la no violencia y tendría que explicárnoslo. Yo he tenido varias críticas a la Secretaría y algunas de ellas ya las enumeré, pero en general mi discusión es con la puesta de paz de la administración. Primero, porque se creó una secretaría sin estudios técnicos, sin estudios de cargas, no sabíamos qué puestos nuevos iban a crear, una burocracia que se dio en el marco de unas facultades extraordinarias que se le otorgaron al alcalde y que yo voté negativo, yo no estuve de acuerdo con ellas, pero que crearon 4.500 millones de pesos adicionales en burocracia, que hizo que se retardaran muchísimos procesos, el tránsito de competencias, cambiar de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión Social a la nueva Secretaría de la No Violencia, pues implicaba, por supuesto, un desgaste administrativo que iba a implicar retrasos en la contratación y retrasos en la atención a las víctimas. Pero además de eso, el presupuesto pírrico otorgado para este tema, solamente el 0.2% del presupuesto de la ciudad de Medellín está en este evento destinado a todos los temas relacionados con víctimas. Y recordemos que el 30% de las personas que habitan nuestra ciudad son víctimas de la violencia, víctimas del desplazamiento forzado. Medellín hace 50 años tenía 400.000 habitantes, hoy tiene 2,5 millones de habitantes, 4,5 millones de habitantes metropolitanos. Y esa explosión demográfica se debió a la pobreza extrema pobreza rural y a la violencia también en la ruralidad de nuestro territorio. Y nosotros hoy no hemos entendido eso. Aquí hay un montón de familias víctimas de la violencia que no están recibiendo atención oportuna. Son el 30% de la población y apenas tienen el 0.2% del presupuesto asignado para todos los temas que necesitan, los temas de vivienda, temas de empleo, temas de emprendimiento, en fin. El Museo Casa de la Memoria, desfinanciadísimo. Desde la administración anterior venía desfinanciado y esta administración lo desfinanció todavía más. Una apuesta tan importante como es el de la memoria, y esta ciudad sí que necesita memoria, sí que necesita recordar todas las tragedias que ha vivido para no volverlas a vivir. Eso es una cosa que a nosotros particularmente nos preocupa muchísimo. Entonces, pues el tema del convenio con la JEP, pues creo yo que no es más que, digamos, anuncios, pero nosotros no hemos visto esos anuncios materializados en hechos concretos, en realidades puntuales que se estén viendo. Yo hace poco en la Comisión de Paz que tenemos en el Consejo de Medellín, y John Fernando estaba allí, conversábamos con las mesas de víctimas y todas estaban absolutamente tristes y decepcionadas de lo que viene ocurriendo en este tiempo en nuestra ciudad. Sienten que no se les está poniendo en el centro, que es lo que el acuerdo de paz decía que se tenía que hacer, ponerlas en el centro de la discusión, y eso no está pasando. Entonces, pues por supuesto que muchísimas preocupaciones. Y un último comentario: yo nunca estuve de acuerdo con el nombre de la Secretaría de la No Violencia. La no violencia es un término que viene desde la sociedad civil. El Estado y la institucionalidad que tiene el uso de la violencia, el uso legítimo de la violencia a través de la policía, de la fuerza pública, no puede apropiarse de un término que le corresponde a la sociedad civil. Pero además díganme ustedes, Catherine, por ejemplo, si uno de los grandes logros del acuerdo de paz fue, por ejemplo, el estatuto para la oposición, díganme ustedes cómo sienten hoy que esta administración está implementando el acuerdo de paz cuando en tutela concejales que le hacemos críticas a la administración por las irregularidades en la contratación. Cómo esta administración está respetando a la oposición cuando la estigmatiza y cuando la ataca a través de sus redes sociales y cuando envía en gavilla a sus secretarios a atacar a los concejales o a las personas que son críticas de la administración. Entonces la no violencia no es solamente un discurso, tienen que ser acciones concretas, hechos puntuales que ayuden a superar la página de la violencia que ya tantos muertos y tantas víctimas ha dejado nuestra ciudad. Le quiero preguntar a John Fernando Mesa Arias sobre ese convenio con la JEP desde la Comuna 3. ¿Usted lo ha visto convertirse en una realidad o, como nos dice el concejal, lo considera un anuncio más? Bueno, creo que es importante que se dé este acuerdo, pero básicamente nosotros lo leemos desde la sociedad civil. Las organizaciones lo han construido.
las organizaciones sociales le han ya generado informes a la JED, le han dado informes a la Comisión de la Verdad. Entonces desde ahí es donde yo lo conozco, ¿cierto? Desde lo que ha hecho pues la sociedad civil, pero lo que ha hecho la alcaldía todavía no lo conocemos. Hay que esperar cuál es el resultado, pero como digo, lo más importante es que las organizaciones de sociedad civil lo están trabajando. Muchísimas gracias y bueno, pues Camilo, vamos nuevamente con usted a las redes sociales y a también esa búsqueda de opiniones ciudadanas que hace el equipo de producción de este espacio bajo la dirección de Alfredo Lacerna. Así es, Catherine. En De Frente 2021 los estamos escuchando a ustedes, a los ciudadanos que se conectan con nosotros y es imposible llegar a la paz sin el acto de persistir una y otra vez. La paz se construye permanentemente, por eso en redes sociales también hay una etiqueta que es fuerte, pero que pone la paz en el terreno de las personas. Numeral, verdad que podemos. Es una invitación que les hacemos también desde De Frente. Vamos a escuchar a unos ciudadanos en la calle, porque ustedes tienen la palabra en De Frente. Para mí la paz es algo que se construye en nuestro diario vivir. Cuando las personas logran superar sus guerras internas, podemos empezar y direccionarnos a una paz singular para poder encaminarnos a una paz plural. ¿Verdad que podemos? Para mí la paz es la tranquilidad que podemos tener para vivir, para socializar y para podernos expresarnos con tranquilidad. Es ese momento en el que podemos estar con nosotros mismos y con la sociedad. Es un momento en el que todos nos aceptemos como somos. ¿Verdad que podemos? Estás viendo De Frente. Gracias por continuar con nosotros esta noche en De Frente, espacio del Consejo de nuestra ciudad a través de Telemedellín, hoy en vivo y en directo desde nuestra sede, el canal Parque Gabriel García Márquez, y hablando acerca de la paz, nos pertenece en este mes de la paz. Y bueno, continuemos con el tema. Les queremos preguntar a nuestros invitados por cómo el municipio no tenía una dependencia que trabajara de la mano con la JEP, con la Comisión de la Verdad, con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Tenemos una gran cantidad de historias pendientes de la escombrera, de los mitos de la violencia, incluso el río Medellín. Se dice que muchos de los cuerpos de aquellos que no volvimos a saber nada podrían estar allí sumergidos. Hablemos un poco acerca también de este tema, porque el municipio no ha logrado articularse en ese sentido. Bueno, yo creo que primero es porque, como dije, está en construcción, ¿cierto? Primero es escuchar a la gente, es escuchar. Aquí tenemos unos problemas de desaparición forzada muy grandes, unos problemas de conflictos muy grandes, los enfrentamientos se siguen dando en los barrios, eso no se puede negar, y entonces el poder que tienen estos combos y estas bandas en los barrios es muy fuerte. Entonces ha generado la oportunidad de que mucha gente tenga muchos silencios. Entonces también es empezar a decir, venga, hay que volver a confiar, hay que volver a generar, qué pena que vuelva y lo diga tanto, hay que escucharnos. Si no se dialoga va a ser muy complicado. Entonces necesitamos herramientas básicas donde la gente pueda conocer qué es lo que está sucediendo, pero también lo que dijo el concejal, lo que sucedió a partir de la memoria. Muchísimas gracias, John Fernando. Y hay instancias como Defensoría, Procuraduría y Personería que deberían tener mucho más peso, pero no es así, o es la percepción que se tiene incluso desde algunos sectores externos. Veamos también que nos cuenta el personero de la ciudad, William Jeffer Vivas Lloreda. Hola, un cordial saludo, los saludamos desde la personería. Precisamente nos encontramos con el personero de Medellín, William Jeffer Vivas. Personero, el año de la paz 2021 que se celebra o que inicia esta celebración en septiembre, invita precisamente a que vivamos la paz desde la cotidianidad. Una acción que requiere perseverancia, que es de largo tiempo. ¿Qué estamos haciendo para lograr ese objetivo de vivir la paz desde lo cotidiano? Desde la personería hacemos muchas labores de manera diaria para tratar de trabajar por la paz. Creo que
hablar de paz y trabajar por la paz inicia con nosotros mismos. Y desde allí que le decimos a nuestros servidores que deben ser empáticos, buen trato con los ciudadanos, hacemos capacitaciones en los barrios, hablamos con la gente de los barrios sobre sus problemáticas. Mucha gente viene a la personería solo con el interés de ser escuchado y esa es una manera de contribuir a la paz. Desde lo institucional estamos trabajando con las escuelas de paz. Nuestros servidores los llevamos a las comunas para a los jóvenes que tienen algún tipo de riesgo de ser captados por estas bandas criminales o porque han estado en las bandas criminales, poder enseñarles sobre la cultura de la paz, la resocialización y la reconciliación. Personero, hay un sentimiento tal vez generalizado o amplio en la sociedad de desconfianza en las instituciones, incluso ha tocado también a la personería. ¿Usted por qué cree o a qué cree que se debe esta situación? Ocurre con mucha frecuencia que la ciudadanía ve las entidades muy lejos de sus problemas, de sus problemáticas. Por eso desde que llegué a la personería dijimos que el eslogan y las actividades que desarrolláramos iban a estar en el marco de nuestro eslogan por tus derechos más cerca. Más cerca es darle confianza a la comunidad. Más cerca es que la gente tenga respuesta. Aquí era muy complicado, Cami, de que un ciudadano del común pudiese hablar con el personero. El personero es una persona lejana y hemos querido acercar la personería a la ciudadanía y eso genera confianza. Personero, los indicadores de violencia de baja intensidad han venido aumentando tal vez de manera grave. Estos casos ocurren en espacios donde deberíamos o tal vez tenemos en mente que no se debería intervenir, como el campo privado. Es muy importante y le hemos recomendado a la administración municipal a través de nuestro informe de derechos humanos que se pueda trabajar en la familia, en los colegios, que se pueda trabajar en las familias, porque en la medida de que se reduzca la violencia intrafamiliar, se reducen otros tipos de violencia que ocurren en la sociedad, como por ejemplo el feminicidio. Es muy importante que nuestros niños, niñas, adolescentes, igualmente nuestras familias, puedan desescalonar la violencia en los hogares y eso se va a ver directamente reflejado en la sociedad. Bueno, ahí veíamos al personero de la ciudad en diálogo con Camilo y nos manifestaba algo que también pues vale la pena rescatar en este diálogo, concejal Daniel, y es la pérdida de confianza y de credibilidad en las instituciones. La gente no cree ni en la personería, ni en la defensoría, ni en la procuraduría, ni en nada. La gente está desconcertada y ante eso también siente que no existe la palabra justicia, que además también hay que decir la justicia es pilar de paz. Ese es un reto muy grande que tiene nuestra sociedad, Catherine, recuperar la credibilidad en nuestras instituciones. Nuestras instituciones tienen una gran precariedad, pero por supuesto que también tienen cosas muy positivas y muy valiosas. Han sido fruto de un esfuerzo de muchísimos años, de 200 años de república que hemos logrado consolidar, y eso también está pasando por la corrupción que existe dentro de la política. La gente se mamó de ver cómo los organismos de control terminan siendo elegidos a dedo por unos cuantos politiqueros a cambio de recibir cuotas burocráticas en los distintos escenarios. Entonces la Contraloría se convierte en la bolsa de empleo de unos concejales, la personería termina convirtiéndose en la bolsa de empleo también de otros concejales, la Procuraduría termina convirtiéndose también en la posibilidad de poner un montón de cargas burocráticas en distintos municipios del país, y así este país no va a avanzar. Lo que la gente necesita es unas instituciones que de verdad operen, que trabajen por sacar adelante la agenda en materia de derechos humanos como la Procuraduría y como la personería, pero también en materia de control de lo público, de control fiscal, lo que tiene que hacer la Contraloría, de control también disciplinario, que es lo que tiene que hacer la Procuraduría. Y cuando la gente se da cuenta que hoy, por ejemplo, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, todas las IAs de nuestro país son cuotas políticas del presidente Duque y son cuotas políticas de unos cuantos congresistas, la gente pierde la credibilidad en las instituciones, y esa es una gran tarea que tenemos, porque eso es gravísimo. Cuando se pierde la confianza, la gobernanza se vuelve muchísimo más compleja en el territorio. Cuando se pierde la confianza, la gente no le cree al mandatario, la gente no le cree a la política. Muy bien, pues vamos entonces a revisar también algo que ya han mencionado: la paz no se puede mirar de forma aislada, la inequidad social. Muchos jóvenes que por falta de futuro ven en las organizaciones criminales o combos una opción de vida. ¿Qué hay para estos muchachos y muchachas en particular? Obviamente sin dejar de desestimar el tema del reclutamiento forzado que se está produciendo y algunos que seguramente logran incluso ser seducidos. En un minuto, John Fernando, por favor.
Bueno, primero es que estamos diciendo que los mismos jóvenes, a partir de sus trabajos con sus organizaciones, generan espacios de resistencia. Entonces vemos el graffiti, vemos lo que está pasando con el hip hop, lo que están haciendo, llevando otras visiones distintas, trabajando el medio ambiente. A partir de allí todos los jóvenes están generando espacios desde ahí. Entonces es poner a leer esta ciudad en esa dinámica, cuál es la realidad que tienen estos jóvenes, cuáles son las necesidades que tienen estos jóvenes. Por eso la construcción de paz nace de la cotidianidad, desde esa realidad, desde el barrio, desde esa realidad y desde esos sueños que tienen estos jóvenes. Por eso es que es un llamado a toda esta ciudad. Hay que generar sueños para que ellos puedan encontrar espacios reales donde se sientan que esta ciudad los acoge, no que los señala, no que los limita, ni nada que los genere estigmatización. Necesitamos espacios reales donde el joven sienta que hace parte de la sociedad. Muy bien, muchas gracias, John Fernando. Y bueno, decíamos, concejal, antes de escuchar a los ciudadanos, que la etiqueta "Verdad que Podemos" es un mensaje fuerte, incluyente, que pone la paz en el terreno de la gente. Mucho de lo que pasa en nuestras vidas privadas es reflejo de esa guerra de baja intensidad que a veces no logramos acallar y superar. Hablemos también de esa cotidianidad que diariamente nos recuerda que estamos en un país muy violento. Un minuto, por favor. Una parte muy importante de la violencia que atraviesa nuestra ciudad está relacionada con problemas de convivencia, muchos de ellos entre las familias o entre los vecinos y las vecinas, que no logramos solucionar o resolver de una manera no conflictiva, de una manera tranquila, de una manera pacífica. La resolución pacífica de los conflictos no existe. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos aquí? Los problemas de inseguridad no solamente se solucionan con plomo o con bombardeos a la Comuna 13, como lo hizo en su momento un alcalde de Medellín, el señor Luis Pérez Gutiérrez. Los problemas de seguridad de nuestra ciudad se solucionan brindando oportunidades a las familias más vulnerables, brindando herramientas y mecanismos alternativos de solución a conflicto, apostándole al desescalamiento de los conflictos en los distintos territorios que tenemos en nuestra ciudad, más casas de justicia, más comisarías de familia que tengan la posibilidad de resolver en el momento inmediato los conflictos que están ocurriendo, porque de lo contrario terminan siendo los combos delincuenciales los que solucionan esos problemas, y así Medellín no va a avanzar. Muchísimas gracias, concejal. Pues tenemos en este momento 5 años del mandato de verificación. El mundo nos ve con interés y con solidaridad a propósito de la firma de la paz. Estamos con Francesc Claret. Venimos a conversar con él porque estamos en el marco de la celebración del Mes de la Paz. Es el jefe verificador de la misión en Antioquia de la ONU. Francesc, es especial esta celebración, ya que llevamos 5 años de la implementación o de la firma del Acuerdo de la Paz y 5 años de la misión en Colombia. Son 5 años en la que la implementación del acuerdo es una realidad en este país, con todo lo que todavía queda por hacer, pero creemos que es un momento para reflexionar, para celebrar también todo ese avance que la sociedad colombiana ha tenido en relación no solo a la implementación del acuerdo, sino realmente en construir un país donde la paz es una alternativa y donde se puede desarrollar la visión a futuro que tuvieron los firmantes. Este mandato que se da en el Mes de la Paz va hasta septiembre, luego sigue un trabajo más relacionado con la JEP. ¿Cómo se articulan estos dos procesos? El Mes de la Paz realmente es una celebración. En Antioquia hay más de 85 organizaciones vinculadas y también la institucionalidad, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, para celebrar un poco, para dar impulso a la paz. Pero nuestro mandato siempre sigue. Nuestro mandato como misión de verificación desde hace 5 años es el de verificar las condiciones de reincorporación de los exmiembros de las FARC y también las garantías de seguridad de aquellos que están haciendo política y de los líderes sociales. Adicionalmente, recientemente el Consejo de Seguridad de la ONU ha incluido como mandato de la misión de verificación la verificación de las sanciones propias que puedan surgir de la Jurisdicción Especial para la Paz y la verificación de los trabajos con carácter reparador que los que están delante de la JEP tienen que cumplir. Si nosotros seguimos con nuestro mandato, pero este mes y sobre todo el día 21 de septiembre, lo que hacemos es recordarle a la comunidad internacional, porque es un día internacional, y sobre todo a la comunidad de Colombia y de Antioquia y de Medellín, que tenemos que seguir avanzando y tenemos que celebrar la paz. Hay un tema muy importante en este acuerdo, que es que por primera vez en Colombia
Todas las instituciones del Estado están involucradas en un tema de implementación, desde la presidencia del Gobierno hasta la Agencia de Tierras, pero también sociedad civil, las alcaldías, los departamentos. Y esto es un gran avance. Lo que el mes y el Día por la Paz hacen es realmente hacer esa reflexión de que la paz es de todos, que hay que seguir avanzándola y que hay que celebrarla. ¿Le preocupa al mundo que el acuerdo de paz y lo que tenemos que construir los colombianos con él haya caído en una especie de limbo? Una de las misiones principales que nuestra oficina tiene es cada 3 meses reportarle al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a través del Secretario General, los avances en la implementación del acuerdo. Lo que nosotros estamos diciendo es que ha habido avances muy buenos, ha habido avances importantes en temas de reincorporación, pero también falta muchísimo. Faltan muchos esfuerzos. A la comunidad internacional le preocupa sobre todo los temas de garantías de seguridad. Llevamos más de 284, si no recuerdo mal, firmantes de la paz, asesinados desde los acuerdos, innumerables líderes sociales que han sido asesinados, que han sido desplazados, que siguen siendo amenazados. Eso preocupa, pero también reconocemos los avances que ha habido. De todas maneras, lo que hemos dicho antes es un proceso largo, llevamos 5 años. En cualquier país del mundo esto toma mucho tiempo, estamos en el buen camino, pero no lo podemos dejar caer. Tenemos que estar insistiendo continuamente en la necesidad de la implementación total, integral de los acuerdos de paz. ¿En qué consiste la celebración del Día Internacional de la Paz precisamente en Medellín? Este año hemos escogido Medellín como acto central del Día Internacional por la Paz en Colombia, un día de Naciones Unidas, por varias razones, pero sobre todo por el ímpetu que Medellín le está dando al tema de la reincorporación en la ciudad. Hace poco se firmó un acuerdo importante entre la alcaldía y la Jurisdicción Especial para la Paz. El día 21, el representante especial del secretario general, el jefe de la misión de verificación, va a estar en la ciudad para toda una serie de eventos para conmemorar ese día. Empezamos a las 10:30 de la mañana en el Teatro al aire libre El Pedregal, con un concierto por la reconciliación, un concierto en los cantantes son miembros de víctimas, miembros de ex-FARC, que realmente dan ese mensaje de unidad. Después de esto habrá un evento en que los niños y niñas de la ciudad van a pintar la paz y la Orquesta Filarmónica de Medellín también va a participar. A las 4 de la tarde en el Museo Casa de la Memoria vamos a inaugurar una exposición con un recorrido de la misión de verificación en los últimos 5 años. Entonces es un acto importante, esperamos también pues, la presencia del alcalde de la ciudad para celebrar todos juntos, repito, este Día Internacional y por Medellín ser ejemplo de paz. ¿Verdad que podemos? ¿Verdad que podemos? Pues bueno, ahí está esa invitación para que todos comprendamos que Medellín es epicentro de la paz. El próximo 21 de septiembre tendremos ese Día Internacional en el cual Medellín es escogida como epicentro. Y vamos a ver entonces el decálogo para alcanzar a consolidar los acuerdos por la convivencia. Esta es una invitación para que nunca más se vuelvan a repetir los horrores de la guerra y para que como sociedad pues podamos asumir la corresponsabilidad que nos toca. Primero, cuidar la vida como valor supremo en todas sus formas y manifestaciones. Segundo, abrir el corazón frente al dolor. Si hablamos de eso, si reconocemos y hacemos memoria de lo que nos pasó, podemos sanar las profundas heridas. Continuamos con este decálogo entonces. Tercero, es necesario rechazar la violencia como forma de tramitar los conflictos. Nada se resuelve a través de la violencia. Recuperar una relación armónica con la naturaleza, reconociendo que la vida de todas y todos depende de que la cuidemos. Y vamos también entonces con las otras partes que trae el decálogo en el punto número 5, propiciar espacios de encuentro y diálogo con quienes tenemos diferencias. Reconocer y aceptar desde la empatía que existen y son válidas diferentes formas de pensar, sentir y actuar. Y seguimos con el punto número 7. Si recuperamos la confianza y la credibilidad, sumaremos una fuerza capaz de sacar al país adelante.
Número 8, rechazar los privilegios y los abusos de poder, porque en una democracia nadie está por encima de nadie. En el punto número 9, cuidar la integridad de cada persona en el trato y en todas las formas de comunicación. En el punto número 10, potenciar la creatividad, la sensibilidad, las espiritualidades como fuente de cohesión e identidad. El arte, las manifestaciones culturales y los referentes éticos nos permiten alejarnos de la violencia y abrirnos a nuestras realidades. Un decálogo que podemos firmar en línea. No estamos condenados a la violencia, la convivencia es posible. Así que recuerden, con el numeral verdad que podemos, todos podemos traer la paz a nuestra cotidianidad, y la paz es nuestra responsabilidad. 1 minuto para el cierre de cada uno de nuestros invitados en la noche de hoy. John Fernando. Bueno, como ustedes vieron ahí, este decálogo es importante porque fue una construcción ciudadana entre muchas organizaciones de todo el país para pensarnos cómo es posible desde la convivencia llegar a la paz. Un llamado que estamos haciendo desde las organizaciones, como dijo el jefe de la misión, somos 85 organizaciones en la ciudad y en el departamento que le estamos apostando a este mes que va hasta el 4 de octubre, con muchas actividades. Tenemos una caravana importantísima en el Bajo Cauca, donde le vamos a llegar como también el mensaje de la defensa de la vida y la visión de la paz, que esa paz cotidiana, esa paz que la construimos desde todos y todas, porque la corresponsabilidad desde el niño pequeño hasta el adulto mayor tiene que pasar por la construcción de la paz, y esa paz la hacemos a partir del diálogo, de la palabra, de creer en el otro, de construir con el otro y creer que todos podemos generar espacios reales de participación donde la palabra sea el centro. Concejal Daniel. Catherine, John Fernando, Camilo, muchas gracias a todas las personas de Telemedellín por esta invitación tan importante. Medellín está en una situación bastante compleja. Estamos atravesando una crisis institucional muy grave. Estamos atravesando una crisis económica, una crisis social, una crisis climática y ecológica, una crisis de salud, una crisis educativa. Momentos muy difíciles que requieren una sociedad unida, una sociedad cohesionada. Medellín necesita como nunca sentarse a conversar, dejar de un lado las peleas, dejar de un lado la politiquería, rechazar la corrupción, empezar a trabajar de frente por cuidar nuestra ciudad y por volverla el referente que siempre ha sido. Entonces, el gran mensaje que yo envío es ese a que cada ciudadano, a que cada ciudadana que está viendo en este evento, este programa, se tome la paz como un asunto individual, como un asunto personal, a que cambie muchos de sus comportamientos y muchas de sus conductas, y a que le apostemos a construir una sociedad que esté más cohesionada, que esté más junta, que le apueste a la reconciliación y que rechace todo tipo de violencia, venga de donde venga. Muchísimas gracias. Pues bueno, gracias también a ustedes por acompañarnos esta noche. Recuerden que el Consejo somos tú y yo. Nos vemos el próximo lunes con otro tema de interés y más invitados. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros y continúen con la programación de nuestro canal. Cuídense bastante. Feliz noche.